Buenas tardes. ¿Pueden ir poniendo la clase, por favor? Sí, profe. ¿Ya se puede ver? Sí se ve bien tu presentación, ¿eh, Terry? Gracias. ¿Ya comienzo o...? Listo, empezamos, por favor. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver angina inestable e infarto sin elevación del segmento Casi no escucho yo, no sé si ustedes escuchan. ¿Se escuchan bien? Sí se escucha bien, profe. Sí, doctor. Ok. Ya. Sí, adelante. Ok. De acuerdo. Sí, todo bien, todo bien. Entonces, Perdón, antes de hoy vamos empezar, a ver... Teresa, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre una angina inestable y una angina estable? Pues la angina estable aparecía con... Bueno, la angina estable el dolor aparecía con esfuerzo y desaparecía pues una vez que se guardaba reposo. En el caso de la angina inestable, esta va a aparecer ya sea en reposo o con un mínimo esfuerzo Es correcto. y va a continuar. Ok, eso es lo más importante, aunque vamos a ver en la clínica, la duración del dolor en la angina inestable es mucho, el tiempo es más que en la angina estable. Y recordábamos una clasificación que es la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, que divide en grados, en 4 grados. Grado 1, el paciente no tiene dolor. Grado 2, el paciente tiene dolor a los esfuerzos moderados. Grado 3, el paciente tiene angina a los esfuerzos mínimos. Y grado 4, el paciente tiene angina al reposo. Entonces, grado 3 y 4 podrían catalogarse como angina inestable. Ok, continúa, Teresa, por favor. Sí. Bueno, dentro de lo que vamos a revisar el día de hoy está la definición, la fisiopatología, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento. Pues comenzando por las definiciones, ambas van a corresponder a una cardiopatía isquémica inestable. Se va a denominar angina inestable cuando no exista lesión miocárdica detectable y será infarto sin elevación del segmento ST cuando tengamos evidencia de necrosis miocárdica.
También encontré a la angina inestable como la isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo en ausencia de daño agudo o necrosis miocárdica. Ahora, pasando a la fisiopatología, esto va a ser causado por el desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio, como consecuencia de uno o más de estos tres procesos que van a culminar en la formación de un trombo. Estos tres procesos incluyen la fisura en la placa con inflamación, la fisura de la placa sin inflamación y la erosión de la placa. Estas imágenes, la de la izquierda corresponde a una placa rota y la de la derecha a una placa erosionada. Ahora, adentrándonos un poquito más en esto, cuando se rompe la placa vulnerable, el factor tisular que va a estar contenido en el núcleo lipídico se va a poner en contacto con la sangre y esto nos va a provocar la activación de la cascada de coagulación. Al mismo tiempo se va a desencadenar la agregación plaquetaria y con ello el complejo factor tisular sangre nos va a producir una trombosis in situ. Y esto va a ser lo que va a provocar la aparición del dolor retroesternal. Se va a disparar también el sistema de fibrinólisis endógena que nos va a generar la lisis del coágulo. Si se produce la lisis del coágulo, entonces el miocardio se va a reperfundir y pues con ello desaparecería el dolor precordial. Aquí va a haber como una lucha entre la cascada de la coagulación y el sistema fibrinolítico. En este momento, si el sistema fibrinolítico es quien prevalece, entonces la arteria va a quedar permeable y el paciente puede quedar asintomático. Sin embargo, si la cascada de coagulación es quien prevalece, entonces se produce una trombosis coronaria y pues por ende tendríamos un infarto al miocardio. Esta es una arteriografía coronaria. Corresponde a la arteria coronaria derecha y en su tercio medio se puede observar una placa ateromatosa. Aquí en donde está la flecha se puede observar el trombo que está obstruyendo a la arteria parcialmente. La imagen de la derecha, es pues una vez que se le ha dado tratamiento al paciente, 6 días después, y pues el trombo ya no se observa. También encontré este electrocardiograma. Aquí lo que se observa es un descenso en el segmento ST en las secciones donde se observan las flechas rojas. Creo que la calidad de la imagen que conseguí no es muy buena, lamentablemente, pero me parece que era en esta y en esta donde se podía percibir un poco mejor. Perdón, entonces están las flechas, ahí que se vea B4, si quieres, hace un poquito más grande, B4, sí. B4, ok. Acuérdense que tenemos una onda P. ¿Me puedes señalar la onda P, Teresa? En el electrocardiograma. Sí, es... Sin miedo. Era esa. Esa es la onda P, ¿no? La onda P, sí, es la de polaриzación auricular. Señálame la otra onda P del otro latido. Ok. Sería esta. Señálame la onda P del otro latido. Esta. Ok, perfecto. Siempre está antes del QRS, ¿no? Eso es algo de criterios de ritmo sinusal que ya vimos. Entonces, vean que la onda P está hay una línea de base imaginaria que, no sé si la puedes seguir, Teresa, la línea de base imaginaria. Hay una línea de base, síguela toda. Es más hacia arriba, de hecho es más hacia arriba. Y ve ahí ese segmento ST, porque está la P, luego sigue, ¿qué sigue? De la P, ¿qué sigue? La puntita esta hacia arriba, ¿qué es?
Es... Hacia arriba. ¿Qué es eso? Es... Cualquiera puede hablar, ¿eh? Es la R, ¿no? R, ¿no? R, aquí no hay Q, hay una R. Y luego, hacia abajo, ¿qué sigue? S. S, ok. R, S, y vean cómo desde donde termina la S a donde empieza la onda T, señálame la onda T, ¿dónde está la onda T? No, esa es el segmento ST, la onda T es esa que parece la P, pero es un poquito más grande. Entonces, acuérdense que el segmento ST es de donde, es un segmento, es una línea, donde termina la S y donde empieza la T. Es esto que marca el segmento ST, señálalo, ¿cuál sería el segmento ST? Todo eso, ¿no? Entonces, sí. Ve ese segmento ST cómo se cae, cómo es diferente, la línea de base está más arriba. Si ves la onda P, la línea de base está más arriba. ¿Sí todos estamos en el mismo canal? ¿Sí? Entonces, bájate a B5, ¿ok? B5, igual lo mismo, vean cómo la P está más arriba y el segmento ST está más abajo. Bájate a B6, ¿ok? Y vete a ABR. ABR. Ahí también en ABF, en D1, en D2, pero en ABR, ¿qué llama la atención en ABR? ¿Qué les llama la atención del segmento ST? Ahora está por arriba de la línea base. ¿Eso cómo se llama? Elevación del segmento El ST. punto J, ¿no? Elevación del punto J, exacto. Entonces, el segmento ST está elevado, ¿no? Aquí en ABR, porque este es un electrocardiograma característico de una enfermedad que se llama enfermedad del tronco coronario izquierdo. O sea, acuérdense que cuando vimos anatomía, veíamos que del lado izquierdo, del sistema izquierdo, tenemos un tronco coronario y luego ahí se divide en descendente anterior y arteria circunfleja, ¿ok? Y entonces cuando se tapa el tronco coronario, que es muy grave, o que se está pensando que se tiene una lesión en el tronco coronario, va a aparecer estas características de este electrocardiograma. Se cae el ST en múltiples derivaciones y en ABR se ve elevado el segmento ST, ¿ok? Vean cómo aquí se ve elevación del segmento ST. ¿Ves? La onda P está abajo ahora, ¿ok? ¿Sí te das cuenta, Teresa? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Luego vamos a ver más a detalle con elevación, pero bueno, eso es lo que quería que viéramos en el electro. Continúa, por favor. De acuerdo. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre la epidemiología. Aquí, en México, el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, o RENASICA-2, en este se presentó en un 43.7% de los ingresos hospitalarios. Por otro lado, en el RENASICA IMSS, donde participaron principalmente hospitales de tercer nivel de atención, se observó solamente en un 31% de los casos. Y en el 2016, con el RENASICA 3, los casos que se presentaron fueron de un 48.7%. En cuanto a la mortalidad hospitalaria, pues fue de un 3 a un 5%. Y después se mencionaba que a los 6 meses aumentaba a un 13%. Y bueno, pasando a hablar del diagnóstico, aquí se recomienda que sea basándose en la historia clínica, los síntomas, los signos vitales, otros hallazgos físicos y exámenes como los de laboratorio, que incluyen al hemograma, la bioquímica, parámetros de coagulación y parámetros de función renal. En el hemograma van a resultar importantes marcadores como la citocinquinasa MB y la troponina. De la troponina vamos a volver a hablar en un momento porque se utilizan, se recomienda el uso de un algoritmo que se llama 0 horas 1 hora, pero a ese vamos a pasar en un momento. También se va a recomendar el uso de electrocardiograma,
un electrocardiograma de 12 derivaciones durante los primeros 10 minutos desde el primer contacto con el médico. Y se va a recomendar realizar uno adicional en caso de que los síntomas sean recurrentes o que el diagnóstico sea incierto. Y bueno, también van a estar recomendadas... Perdón, Teresa. El electrocardiograma es importante. Cada paciente que tenga dolor torácico con factores de riesgo cardiovascular, diabético, hipertenso, fumador, dislipidemia, etcétera, pues es un paciente que llega con dolor torácico y hay que tomarle un electro en los primeros 10 minutos. Pregunta de examen también. Muchas veces el electro va a ser muy evidente, ¿no? El electro va a tener esos cambios como ese sin elevación del ST, o vamos a ver más adelante cómo se ve la elevación del ST, que es sumamente evidente, y tú dices, híjole, pues está infartado, ¿no? Tiene dolor y tiene electro, pues no te queda duda. Pero a veces el electro puede salir normal, y entonces ahí es donde tendrás que repetir electrocardiogramas seriados, porque conforme se va tapando la arteria, vas teniendo cambios en el electrocardiograma. A lo mejor lo agarras muy agudo, y todavía no hay cambios en el electrocardiograma, ¿ok? También se mencionaba el uso de la radiografía de tórax para descartar otros motivos de dolor torácico o complicaciones asociadas. ¿Cómo cuáles? Y para determinarla... ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, una neumonía te puede dar dolor torácico, ¿no? Diagnósticos diferenciales. El electrocardiograma no te va a decir si el paciente está infartado o no, pero te sirve, la radiografía de tórax no te dice si está infartado o no, pero te sirve para diagnósticos diferenciales. O sea, si hay un tumor, si hay una neumonía, si hay un neumotórax, si hay una telectasia, cosas que me pueden dar dolor y pensar que el dolor sea de origen isquémico y no lo es. Para eso nos sirve la radiografía. O sea, todo lo que pidamos nos tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, la radiografía nos puede evidenciar si hay crecimiento del corazón, a cualquier otra cosa, ¿no? Si a lo mejor hay aire libre en estómago, pensar que tenga una perforación gástrica, etcétera, ¿no? Nos va a servir más bien para descartar otras patologías, ¿ok? Sí. Y bueno, pasando a hablar del algoritmo 0 horas, 1 hora. 0 horas, 1 hora, pues, se refiere al tiempo que pasa desde la primera toma de la muestra de sangre. Y bueno, aquí vamos a encontrar que si la troponina es muy baja o no se presenta aumento en 1 hora, entonces se puede descartar el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Y obviamente estamos hablando de troponinas ultrasensibles, porque hay diferentes troponinas, ¿no? La troponina E, la troponina T, la troponina C, tenemos troponinas ultrasensibles, tenemos troponinas sensibles y las troponinas habituales que tienen la mayoría de los laboratorios. Aquí estamos hablando de ultrasensibles, las más chingonas, ¿no? Las que se elevan nada más, te tocan tantito, te falta un poquito de oxígeno a la arteria y se eleva, ¿no? Sí, olvidé mencionarlo, perdón. De hecho, aquí HSCTN se refiere a las troponinas altamente sensibles. Es por sus siglas en inglés. Se me olvidó especificarlo, perdón. También se va a considerar como una probabilidad alta de que esté presentando infarto agudo sin elevación del segmento ST cuando sean altas o se presente un incremento notable en la primera hora. En ese caso, habría que confirmar, se enviaría a la unidad de cuidados coronarios. Y entre los estudios que se pueden realizar para confirmarlo, encontramos la angiografía y la ecocardiografía. Y bueno, en el caso de los pacientes que no cumplen estos criterios de descarte o de confirmación, tendrían que permanecer en observación. En este caso, normalmente se requiere una tercera determinación de la troponina de alta sensibilidad a las 3 horas y también una ecocardiografía.
A estos pacientes se les envía a planta. Y bueno, otras pruebas que se les pueden realizar incluyen la angiografía, la prueba de estrés y la angiotomografía. Ok, Y, ¿eso te bueno, permito? sí, Entonces, acuérdense que tenemos biomarcadores cardíacos. O sea, tengo un paciente con dolor torácico y yo siempre les digo que lo vean como si fuera un familiar, pues, para que nos acordemos qué podemos hacer, ¿no? Tengo un paciente diabético, hipertenso, fumador, gordito, dislipidemia y llega con dolor torácico. Se levanta en la mañana, regularmente el infarto da en la mañana por incremento del cortisol. 6 de la mañana se levanta por dolor torácico y lo primero que hace es se lleva la mano aquí y el signo de Levin, ¿no? Y en esa, afortunadamente está cerca a un hospital y llega a un hospital en la primera hora, ¿no? Menos de una hora. Si en esa hora yo le tomo el electro, capaz que el electro sale normal y que las troponinas ultrasensibles salen normales, ¿ok? Porque tiene menos de una hora. Pero después, si a mí me queda duda, entonces a la hora le vuelvo a tomar troponinas y les tomo electro cada 15 minutos para ver que vaya cambiando y con eso decido si mi paciente se está infartando o no. Entonces, para esto me sirven esas troponinas. De los biomarcadores cardíacos tenemos troponina, que es el más específico, también es pregunta de examen. Tenemos CPK, creatinina fosfoquinasa, tenemos CPK-MB, o sea, la isoforma MB, la DHL y la TGO. Todas esas enzimas que les mencioné, todas se elevan cuando el corazón está sufriendo, cuando una arteria está sufriendo, o más bien cuando el cardiomiocito está sufriendo. O sea, todas se elevan, pero la más específica siempre serán las troponinas, son las más específicas. Si se me quedan duda, como este algoritmo, tomo la llegada a la hora, si me queda duda, a las 3 horas las vuelvo a tomar y obviamente ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando, Teresa? ¿Que vayan hacia abajo o vayan hacia arriba? que vayan hacia arriba. Claro, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, conforme se va muriendo más músculo, van a ir hacia arriba, ¿ok? Bueno, continuamos. Incluí también una tablita donde se encontraban los valores de esta troponina de acuerdo con diferentes pues, estudios que se podían realizar para medirlos. Viene ya dividida en cuáles se consideran muy bajos, cuáles bajos y cuáles no involucran el aumento de una hora, cuáles son altos y bueno, el de una hora. Y bueno, pasamos con el tratamiento. Para el tratamiento vamos a utilizar antiagregantes plaquetarios. Aquí el principal va a ser la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Perdón, disculpa, ¿sí? Voy a preguntar algo. William. Sí, profe. Entendemos entonces la diferencia entre angina estable, angina inestable e infarto sin elevación del segmento ST. ¿Me las explicas, por favor? Sí, profe. Bueno, la angina estable e inestable se diferencia en la angina estable es cuando hacemos ejercicio, cuando hay una actividad, y en el caso de la inestable es en reposo. Esfuerzos mínimos. Ajá. Y bueno, me parece que estable, es muy importante. La angina estable se presenta al esfuerzo físico y cede al reposo, ¿ok? La estable. Sí. Ok. Me parece que todas están clasificadas en lo que es ¿cómo se llama? Lo de síndrome coronario agudo. La angina estable no es inestable y lo que es agudo. La angina estable, si está estable, no puede ser agudo, ¿no? Los que están clasificados dentro de los síndromes coronarios agudos es la angina inestable, el infarto sin y el infarto con, ¿ok? Sofía. Sí. ¿Me puedes decir entonces cuál es la diferencia entre un infarto sin elevación y una angina inestable? ¿No era lo que había dicho del tiempo? ¿No era?
Del tiempo. ¿Cómo? No, no. Angina inestable e infarto sin elevación. Mm, A ver, Enrique. Sí, la misma Ay, ¿me escucho? Sí. Sí, la misma pregunta. Ok. Es correcto. Es el grado, en el infarto, sin elevación del segmento ST, hay una desnivelación del punto J hacia abajo. Y esto ya indica que el cardiomiocito ya está sufriendo. Es decir, ya hay una lesión. Es isquemia, lesión y necrosis. Por eso se distingue. Y en la angina inestable simplemente es que los síntomas están en reposo, pero no hay todavía una lesión como tal. Ok, bien. Sí, bastante bien, Enrique. La angina inestable se diferencia del infarto sin elevación porque en la angina inestable regularmente no hay elevación de biomarcadores, precisamente porque no hay lesión todavía del miocardiocito, ¿no? Entonces, el electro puede ser normal, el paciente tener la clínica, le tomó, mi paciente estaba viendo la tele y empezó con dolor de pecho típico, duró menos de 20 minutos, fue al hospital y en el hospital le tomaron el electro estaba normal, le tomaron troponinas, estaba normal, pero el dolor parece muy de alta probabilidad cardíaca, pero todo salió normal, entonces ese paciente lo dejo como una angina inestable porque las troponinas salieron normales, ¿no? Ese mismo paciente, algo que aquí es importante que mencionar, ese mismo paciente, imagínense, tiene un dolor torácico de 20 minutos, estaba viendo la tele, empieza con dolor, suda frío, dolor torácico opresivo, intensidad 10 de 10, náusea, vómito, va al hospital, en el hospital le toman un electro, el electro sale normal, ojo, el electro sale normal, pero le toman troponinas y salen positivas. ¿Qué es? Un infarto. ¿Tú qué dices, Enrique? Dolor torácico y las troponinas salen elevadas, eso ya lo podemos determinar porque ya hay una lesión. El electro estaba normal. Pero biomarcadores elevados, eso indica que te lo puedes agarrar agudizadamente antes de la lesión, antes de que se ponga la T picuda. Ok, Samuel, bien, es un infarto, ¿no? Porque tuvo la clínica, la alta probabilidad cardíaca que dijimos, la clínica, y entonces tuvo clínica, llegó al hospital, ¿y es un infarto sin o es un infarto con? A ver, Samuel. Pues usted lo mencionó, ¿no? Sin elevación, bueno, un electro normal, sencillo, pero con los biomarcadores positivos. Se convertiría en un infarto sin elevación. El infarto sin elevación del segmento ST tiene características específicas. O sea, lo más característico es que, como dice Enrique, haya una disminución del segmento ST y que tenga troponinas elevadas. Eso es lo más característico. Pero a veces el 30% de los pacientes pueden tener clínica sin que tengan cambios electrocardiográficos y troponinas positivas. Y eso se convierte en un infarto sin elevación del segmento ST. ¿Ok? Entonces ya porque cuando hablemos de infarto cuando hablemos de infarto sin elevación, se entiende que el trombo no está obstruyendo completamente el vaso sanguíneo. Es grave, sí, pero no es tan grave como el infarto con elevación, porque en el infarto con elevación me dice que está obstruyendo completamente el trombo a la arteria coronaria. ¿Sí, Ariadna? Entonces, cuando se trata de uno sin elevación, es como está en el limbo entre una angina inestable y un infarto con ya segmento ST. Pues no está en el limbo porque solamente... Bueno, o sea, entre los dos. Sí, puede ser. O sea, sí, es un poquito menos grave tal vez, pero sigue siendo grave, ¿ok? Se puede terminar de cerrar. Entonces, perdón, profe. Entonces, o sea, si la elevación se nota en el electro y es una obstrucción total, puede evolucionar ahora sí que hacia una necrosis pues ya más grande y puede provocar más daño, por eso aumentan más las troponinas. Mira, cuando la arteria se va cerrando, cuando a la arteria le va dejando de llegar sangre, esa arteria no va a prefundir el cardiomiocito,
Primero nos va a dar isquemia, ¿no? Que se va a ver con las ondas T. Luego nos va a dar lesión, que puede ser subepicárdica o subendocárdica. Lesión, que puede ser, lo vamos a ver en el segmento ST. Lesión subendocárdica, que el segmento ST se caiga, o lesión subepicárdica, que el segmento ST esté alto. Si yo no hice nada y mi paciente estuvo con esa lesión y yo no le hice nada, pues seguramente va a evolucionar a cuando ya se va a morir el cardiomiocito, a necrosis. La importancia de esto es que una vez que se muere el cardiomiocito, una vez que tengo necrosis, pues esa parte del corazón es una zona eléctricamente inactivable, es una zona que no funciona, pues. Y entonces, pues eso nos va a dar falla cardíaca. Por eso es la importancia del infarto con elevación. Ok, continúa, Teresa, por favor. Doctor, una dudota antes de... Sí, Enrique, dime. Habíamos hablado, bueno, de lo del que nos dijo que el paciente se despierta en la mañana y va al hospital en la primera hora. Le estamos tomando electrocardiogramas cada 15 minutos. Aquí sí tengo una duda en cuanto a, ¿damos tratamiento durante ese lapso? A lo mejor para el dolor o su nitrato o algo así, ¿se lo damos? Sí, puede ser, puedes darle tratamiento en lo que el paciente va por dolor, tú tienes que quitarle el dolor. Obviamente le vas a quitar el dolor puede ser tramadol, morfina, buprenorfina, nalbufina, algo que no sea, por ejemplo, un AINES, porque vamos a ver más adelante que los AINES se asocian a ruptura ventricular. Pero si el paciente va por dolor, pues si tu sospecha es muy alta, aunque el electro esté normal, pero el dolor es de alta probabilidad cardíaca, pues tú le inicias el tratamiento, esperando que vaya evolucionando poco a poco, ¿no? Continúa, Teresa, por favor. Sí, entonces, dentro del tratamiento vamos a tener el tratamiento antiagregante plaquetario. Aquí vamos a encontrar al ácido acetilsalicílico, que va a estar indicado en todos los pacientes que presenten angina inestable o infarto sin elevación ST, que no presenten contraindicaciones o intolerancia. Aquí encontré que se tenía que establecer una dosis de mantenimiento y se mencionaba que tenía que ser entre 75 y 375 miligramos por día. También está la ticlopidina y el clopidogrel, que van a estar indicados en los pacientes con angina inestable e infarto sin elevación ST que tengan alguna contraindicación o intolerancia al ácido acetilsalicílico. También vamos a encontrar al triflusal, que va a ser para aquellos pacientes que presenten intolerancia, pero no hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico. Y bueno, también a los bloqueantes de los receptores 2B y 2A, que pues se van a utilizar dentro de las primeras 24 a 48 horas. También vamos a tener el tratamiento anticoagulante, en el que vamos a incluir la heparina no fraccionada, que pues va a ser utilizada principalmente durante las primeras 48 horas. Y bueno, encontré que se dejaba de administrar antes de trasladarlos a la unidad coronaria. Dentro de este grupo también vamos a encontrar a las heparinas de bajo peso molecular y a los inhibidores de las trombinas. También vamos a tener a los nitratos. Dentro de este grupo vamos a encontrar a la nitroglicerina, que puede ser nitroglicerina intravenosa. También en uno de los artículos de la Revista Española de Cardiología la encontré, bueno, se mencionaba que podía ser utilizada sublingual. Y bueno, también vamos a encontrar en este grupo a los nitratos orales o tópicos, y que estos van a ser utilizados para evitar el efecto rebote una vez que se deja de
administrar la nitroglicerina intravenosa. También se van a utilizar beta bloqueantes. Aquí se mencionaban de clase 1, que eran para los pacientes con angina inestable cuya presentación cuya presentación inicial no tuviera una elevación transitoria del segmento ST, así lo mencionaba, y que no presenten contraindicaciones para el empleo de beta bloqueantes. Y bueno, también se mencionaba los de clase 3 y los antagonistas del calcio, entre los que se encuentran las dihidropiridinas, que mencionaba que eran administradas en formulaciones de liberación rápida para cualquier tipo de pacientes que tuvieran angina inestable o infarto sin elevación del segmento ST. Y también estaba el diltiazem y el verapamilo, que se mencionaban como indicados para aquellos pacientes que tuvieran contraindicaciones para el uso de beta bloqueantes o que presentaran intolerancia a estos. Y bueno, también encontré estas tablitas que son regímenes de tratamientos. Es de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Los dividen en los inhibidores del P2Y y los inhibidores de la GP2B y 2A. Y pues los anticoagulantes orales. Y pues ya todas estas son más bien como tablitas que mencionan ya más específicas las dosis de algunos de estos medicamentos. Y pues ya, eso sería todo de mi parte. ¿Y cuál es el tratamiento final de estos pacientes, Teresa? Como tratamiento final. Sí, pues a un paciente con infarto sin elevación, tienes un familiar que tiene un infarto sin elevación, le das esas pastillitas y ya. No, de hecho, en el artículo que revisé, se dividía como por las diferentes etapas por las que pasaba el paciente, el momento en el que llegaba a urgencias, el momento en el que se le pasaba a planta, el momento en el que pasaba a la unidad de cuidados coronarios, y en cada una de estas etapas se le daba un tratamiento diferente. ¿Perdón? Ajá. ¿Cómo? Aquí el tratamiento que recuerdo un poco más claramente era el de urgencia, el del primer momento en el que llegaban, ahí era donde se mencionaba el uso de la nitroglicerina sublingual. Sí, pero el tratamiento final de estos pacientes, ¿cuál va a ser? A ver, Samuel. ¿Podría ser ya un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, como la angioplastía? Porque supone que sí, es lo que antecede a está el proceso isquémico y es lo que va a anteceder
a que luego surja una lesión y eso provoque ya la elevación del ST y los biomarcadores positivos, con una angioplastía podríamos pues evitar a que se llegue a ese punto. Claro, totalmente, ¿no? Lo que queremos, el tratamiento farmacológico va encaminado ¿a qué? ¿A qué, Teresa? Va encaminado al tratamiento farmacológico. A que ya no se sigue formando esa placa, ese trombo que tiene tromboxano A2, que tiene todas esas sustancias que hacen que el trombo se vaya siendo más grande. Entonces, el tratamiento va encaminado a eso, pero no lo va a quitar, ¿ok? Entonces, pues, regrésate a la imagen donde estaba la angioplastía que pusiste. Eso, ¿no? El tratamiento de elección para estos pacientes es obviamente un cateterismo cardíaco versus una cirugía de revascularización coronaria, ¿no? Esta es una arteria, la arteria coronaria del lado derecho. Eso que se pintó con medio de contraste, ¿no? Y ahí en la imagen donde está la flechita está marcando como un sacabocados, como si estuviera comido ahí. Pero más abajo también está marcado una lesión, está estrecho, no es el mismo diámetro del vaso normal, o sea, todo eso está lesionado. La arteria no está completamente obstruida, por eso es un infarto sin elevación, ¿no? Y al no estar completamente obstruida, pues bueno, yo lo que requiero primero de forma inmediata es darle medicamentos que me ayuden a evitar que el trombo siga incrementándose. O sea, aspirina a dosis altas, clopidogrel a dosis altas, estatinas a dosis altas. ¿Por qué dosis altas? Porque si yo le doy clopidogrel 75 miligramos, va a empezar a actuar en 5 días. Si yo le doy 600 miligramos de clopidogrel, va a empezar a actuar en 2 horas. O sea, yo necesito que actúe rápido en ese trombo que tengo formado aquí. ¿Ok? Y entonces, pero en lo que yo estoy haciendo eso, pues obviamente si tengo una sala de hemodinamia, lo ideal es pasar a mi paciente a una sala de hemodinamia, hacerle un cateterismo cardíaco, o sea, ver qué tanto es la lesión y hacer la angioplastía. La angioplastía es meterle un baloncito a la arteria, inflarlo y obviamente abrir la arteria, ¿no? Abrimos esta arteria. Y luego abrimos la arteria y luego se le coloca una malla, se deja una malla que se llama stent coronario, ¿no? Que es como un tubito que se deja aquí precisamente para que ya no se cierre otra vez, ¿no? Entonces el tratamiento de elección pues obviamente sería la angioplastía, ¿no? Sin embargo, a veces los pacientes, acuérdense que tenemos coronaria derecha, circunfleja, tronco coronario y descendente anterior. A veces los pacientes tienen lesiones en todas las arterias. Y cuando tienen lesiones en todas las arterias, pues los stent a veces tienen un tiempo de duración que va de 5 a 10 años. Eso quiere decir que se pueden volver a cerrar. Entonces mejor se sugiere hacer cirugía de revascularización coronaria, la cirugía que le llaman a corazón abierto, ¿ok? Entonces cuando las 3 arterias del corazón están dañadas y se pueden revascularizar por cirugía, mejor se prefiere cirugía, ¿ok? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Doc, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el remodelado vascular, ¿tendría igual sintomatología así del dolor opresivo retroexternal o no? ¿Cómo? Así, ya ve que nos había comentado alguna vez que, bueno, es que normalmente este tipo de angina se presenta cuando hay un remodelado vascular, algo así que nos dijo que investigáramos, y que como tal pasa normal el flujo sanguíneo, pero puede ser como mortal, así súbitamente, ¿no? Híjole, bueno, Carlos, tendrías que leer bien remodelado positivo y negativo, ¿no? Uno de los dos remodelados, obviamente, el trombo o la placa de ateroma va hacia adentro de la arteria y obstruye la luz de la arteria. Al obstruir la luz de la arteria, aunque no sea agudo, o sea, de forma crónica, la angina estable, por ejemplo, aunque no sea agudo, pues obviamente está obstruyendo la luz de la arteria, le está dejando llegar sangre a la arteria y al cardiomiocito, y eso me va a dar dolor también. Por eso, en la angina estable, que aunque es estable, pues yo tengo que hacer pruebas inductoras de isquemia, que es pruebas para ver si mi paciente le da dolor, que es como que es para ver cómo el paciente, si se desencadena el dolor o la isquemia en la angina estable.
como una prueba de esfuerzo, como un ecocardiograma de butamina, como una medicina nuclear, como una resonancia magnética, ¿no? Esa es en la angina estable. Entonces, más o menos siento que tu pregunta iba encaminado a eso. Claro que en el contexto estable también te puede dar dolor. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta acerca del tratamiento donde abarcábamos que se pueden dar beta bloqueadores. Estaba leyendo que se daban muchas veces porque estabilizaban la membrana. Quisiera saber a qué se refiere con este efecto de estabilizar la membrana. No, los estabilizadores de la placa son las estatinas. Los betabloqueadores tienen un efecto de disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. No se les da a todos. O sea, va a depender mucho. Si tengo un paciente con 60 de frecuencia cardíaca y le doy un betabloqueador, le voy a bajar más la frecuencia cardíaca. Pero si yo tengo un paciente que mi corazón está así, consumiendo oxígeno porque tiene una frecuencia cardíaca muy alta y está infartado, y lo que yo quiero es que su corazón lata más lento para que consuma menos oxígeno. Para eso regularmente le doy los betabloqueadores, tanto en el contexto crónico, en la angina estable crónica, como en el contexto agudo. Pero no tiene nada que ver con la placa, más bien disminuyo el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ok? ¿Alguien que quiera comentar algo, que haya leído algo diferente o que quiera aportar algo? ¿Nadie? Bueno, Teresa, a la clase le faltaron algunos algoritmos, o sea, ver cuáles son los cambios cuál es la diferencia entre el tratamiento de angina inestable versus infarto sin elevación. Estuvo muy pequeña la clase. Bueno, todos los demás traten de complementar sus clases con bibliografía actualizada, con lo nuevo de lo que hay, y busquen, por ejemplo, dosis de los fármacos, pongan los fármacos cuánto cuesta el clopidogrel, la aspirina prótica, etcétera, ¿no? Entonces nos vemos mañana nos vamos a ver en la mañana otra vez. En la mañana va a ser lo que continuamos de electrocardiograma, va a ser vamos a ver eje eléctrico cardíaco, vamos a ver, creo que el segmento ST y la onda T, ¿no? Las caras del corazón. Por lo menos vamos a ver eso mañana. Tal vez bloqueos de rama. Y en la tarde ya vemos el tema que sigue, ¿vale? ¿A las 11 de la mañana les parece? ¿O a las 12? No, a mí me gustaría a las 11, por favor. ¿A las 11? A las 11 de la mañana. De 11 a 12 entonces. Ok. Va. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, buenas tardes.